regresamos a Argumentos, seguimos conversando con Irving Ríos, él es coordinador nacional del partido Opina. Estábamos antes de irnos a la pausa hablando de las primarias. Te invito a que escuchemos al diputado de la Asamblea Nacional, José Gregorio Correa, pues él anunciaba que las primarias deberían ser con una segunda vuelta y observación internacional para lograr que tengan mayor transparencia. Vamos a escuchar las palabras del diputado Correa y luego vamos a someterlas al análisis. He querido hacer una propuesta novedosa porque hay algunos que piensan que esto tiene que seguir siendo cerrado y esto tiene que ser lo más abierto posible porque el ciudadano tiene derecho a expresarse. He visto que hay cerca de 30 aspirantes a candidatos presidenciales, con lo cual el que más saque no sacará más del 5%, el 6%. ¿Y cómo se logra que eso tenga una validez y una nitidez en sus resultados? Que hagamos una segunda vuelta de las primarias, que los dos candidatos o candidatas, como llaman ahora, que queden mejor posesionados con la mayor votación, vayan a una segunda vuelta, porque tampoco sería muy bueno que nosotros eligiéramos un candidato en unas primarias que lo máximo que saque sea el 4, el 5, el 6%. Segunda vuelta con unas normas que si alguno de ellos obtiene más del 50%, bueno, no haría falta. Pero yo creo que ninguno llega hoy al 50% porque hoy la ciudadanía está divorciada de nosotros, no le hablamos de sus problemas. Y además, para que vean que todo es lo más transparente posible, que pudiéramos tener observadores internacionales. Me decía alguien, pero eso puede ser muy caro traer observadores. No, yo creo que mucha gente y la comunidad internacional está en el interés de que nos reencontremos con el voto y la democracia en Venezuela y yo creo que eso nos haría un costo adicional. Bueno, y teníamos al diputado José Gregorio Correa de la Asamblea Nacional por la fracción de la oposición. Él hablaba de este tema de hacer unas primarias con segunda vuelta, se hablan de métodos. ¿Cuál es la posición del partido Opina sobre este proceso para elegir el candidato de la oposición? Se piden que sean inclusivas, pero bueno, sabemos que hay diferencias notorias e importantes dentro de la oposición. Sí, obviamente, y también nosotros tenemos una oposición en Venezuela que es bien interesante porque puede tener desde la derecha liberales hasta la expresión más recalcitrante, por ponerle un nombre, de la izquierda, ¿no? Sí, comparto un poco lo que dice el diputado Correa, sí creo que tiene que ser un proceso abierto. Creo que todo aquel venezolano que considere que tenga la posibilidad y las condiciones de presentar un programa, un proyecto y convencer a los venezolanos para que voten por él, está bien, sí, deberían de ser abiertas, tienen que ser transparentes. En el caso de la segunda vuelta, también estaría de acuerdo con respecto a eso, porque eso te permitiría también generar algunas alianzas en particular como tal, pero definitivamente estamos a las puertas, y estoy seguro, de un fenómeno electoral. Hoy por hoy nosotros sabemos cuál es el respaldo que tiene el gobierno. Yo creo que no hace falta tampoco hablar de los problemas del ciudadano del día a día. Yo creo que todos los ciudadanos venezolanos estamos conectados con los problemas de una u otra manera. Yo creo que ya llegó la hora de la solución, el planteamiento de la fórmula, y simplemente, bueno, el que pretenda administrar la República y decir que es la mejor persona, bueno, que presente su nombre y que forme parte de ese proceso. Pero Irving, en medio de esa apatía, ¿cómo puede la población venezolana voltear y mirar cuál es el proceso electoral que va a llevar la oposición? ¿Cómo volver a motivarse y creer pues, en un partido político o en un proceso de cambio cuando la gente esté pendiente de, bueno, me tocará hoy poner la gasolina, tendré luz, tengo agua? Es decir, hay distintos problemas que están atravesando, que estamos atravesando hoy por hoy en Venezuela. Entonces, bueno, se produce ese divorcio más el hastío de la política. Correcto, pero si no te preocupas por lo que se tiene que solucionar, entonces vas a tener 6 años más de problemas. Entonces estamos en una situación donde definitivamente hay que respirar profundo, hay que tomársela con calma, requiere de un ejercicio de sabiduría por parte del ciudadano venezolano, y el ciudadano venezolano ha pasado por un proceso de madurez política que es indudable y está presente, y podemos ver el hoy por hoy que ya no le está entregando un cheque en blanco a ningún político. Ahora bien, tú decías el proceso de incentivo hacia ese ciudadano. Muchos políticos dicen, o a veces le han echado la culpa de sus derrotas porque la gente no vota. No, es porque simplemente no tuviste la capacidad de convocar a esos venezolanos a que vayan a votar por ti. Entonces eso significa que cada uno de los políticos, incluyéndome, nos va a tocar hacer un esfuerzo académico, claro, un esfuerzo real político para construir algo que sea viable. Porque nos han hecho creer que las masas
carecen de conocimiento y al contrario, el venezolano sabe lo que está sucediendo. El venezolano hemos sabe de venido un economía. cambio Claro. desde las Y elecciones el venezolano, incluso antes. no, incluso antes. Y el venezolano sabe que hoy día depender del político para la salud es igual a la muerte. Depender del político para poder comer es igual a morirse de hambre. Entonces, por eso es que tanto emprendimiento pareciera que ha habido medianamente por ahí una recuperación comercial y apenas ven que eso sucede, bueno, el gobierno va, te da con unos impuestos porque no hay interés de esa evolución natural, porque ser independiente, ser próspero, crecer y convertir la pobreza en un antivalor, pareciera que eso sería un mal ejemplo para justamente lo que profesan los programas políticos de empobrecimientos naturales y es lo que hay que combatir. Vamos a hacer rápidamente algunas preguntas de nuestra audiencia. Pido por favor que las respuestas sean breves para tratar de leer la mayor cantidad de comentarios que nos llegan por parte de nuestra audiencia. Hay uno de José Gutiérrez. Él le dice, buenas tardes, pregúntenle al señor Irving si está al tanto de las expropiaciones, le dicen, burocracia y corrupción en 22 años, y si él aspira a la candidatura de la presidencia del país, ya que su discurso me parece igual al del gobierno. Bueno, yo con todo el respeto, creo que nosotros no deberíamos hablar nada más de las expropiaciones y de todos los abusos que ha existido desde el poder durante 22 años. Creo que eso se remonta más o menos a 40 años atrás, donde han habido también expropiaciones, abusos de poder. Nosotros tenemos que recordar que en Venezuela pareciera que cuando nosotros hemos escogido a nuestros gobernantes, resulta que hemos escogido nuestros propios tiranos que cuando nos han afectado la vida y les hemos protestado, han sido capaces de incluso buscar la manera de aniquilarlo. ¿O acaso nosotros olvidamos a nuestra estudiante que fue avaliada en la cabeza en la UCB? ¿O acaso nosotros olvidamos los paros nacionales que se convocaban antes de la llegada de Chávez, de la CTV, de cámaras y toda la locura también de protestas que ha existido durante la revolución? Eso significa que definitivamente tenemos que empezar a construir un modelo político totalmente distinto, donde protestar esté bien, donde rectificar la toma de decisiones por parte de un gobierno que ha hecho las cosas mal y que se ha equivocado está bien también. Entonces, más bien al contrario, y con todo respeto le digo que no me parezco en absoluto al gobierno, más bien soy todo lo contrario. Acá hay unas preguntas del señor Ramón Ramos, el líder, a quien le enviamos saludos desde el estado Apure. Dice, ¿usted no cree que si los líderes de la oposición, si no se ponen de acuerdo para buscar la unidad, las bases populares pasarán por encima de estos líderes y partidos, se aglutinarán en el que tenga mayor arraigo popular? Sí, es que definitivamente estoy de acuerdo con usted. Los partidos políticos muchas veces lo que terminan es representando algunas élites y existe una desconexión real con el ciudadano. Entonces, la realidad es que nosotros sabemos todos los problemas que existen en Venezuela y de verdad cada una de las organizaciones políticas y el político que pretenda tomar las decisiones para regir su vida le tiene que presentar un plan. Y en Venezuela no se presenta un plan desde hace mucho tiempo. Y a veces hay que darle la razón al gobierno. Cuando el gobierno dice que la oposición no tiene un programa político, no tiene un plan, no tiene una alternativa. Y eso es verdad. Por eso es que nosotros... ¿Y qué están haciendo para revertirlo, ¿no? Por ejemplo, desde Opina. Por lo menos desde Opina nosotros hemos planteado las 3 reformas. Lo que se plantea la devolución de la dignidad de la República y del venezolano a través de la generación de su riqueza. Nosotros planteamos pagarle el valor real a los trabajadores, un esquema de reducción de impuestos, porque eso te va a poder fomentar la economía. Ahora, eso se tiene que debatir y obviamente si vamos a un proceso de primaria y logramos construir un programa político que lo debería respetar, el que vaya a quedar como candidato, considero que ya por lo menos eso es un gran avance. Por eso es que siempre le digo a mis conciudadanos, al resto de los venezolanos, hoy día es cuando más cuidado tenemos que hacer con la toma de decisiones y con los respaldos que nosotros pretendamos darle a un político. Ya nos tenemos que ir sobre esa pregunta que hacía nuestro amigo de la audiencia, Irving Ríos, ¿se postularía para la presidencia? Mira, por ahí siempre dicen que todo el que respira, aspira, y creo que las condiciones pudiesen estar dadas. Consideramos que nosotros lo podemos hacer mucho mejor de lo que hemos tenido en el país desde hace tiempo. Y bueno, y el juego de la democracia es ese. Si tú crees que lo puedes hacer, vamos para adelante. Gracias por estar con nosotros. Se nos acabó el tiempo, Irving. Gracias a ti, Rosa. Gracias a tu audiencia. De verdad que ha sido un placer estar el día de hoy acá en Argumento. Gracias y gracias a ustedes por acompañarnos con sus preguntas y enriquecer este espacio. Déjennos sus argumentos, usen la etiqueta del nombre del programa que estaremos leyendo sus comentarios. No se aparten que ya volvemos con nuestro segundo invitado de esta tarde. Gracias.